Este es el flujograma del recocido simulado. Iniciamos el algoritmo generando una solución inicial como parte de la inicialización, que también contiene una parte que es la actualización de la temperatura al valor inicial, T igual a T0. Después de esto, tenemos un elemento de decisión al que volveremos de forma iterativa cada vez que finalicemos una iteración, en el que si hemos alcanzado un objetivo suficientemente bueno, si C, que representa coste en este caso, es menor que un objetivo deseado de coste, o si la temperatura está por debajo de la temperatura final en el proceso de enfriamiento del que hablábamos antes, damos por finalizada la, la búsqueda. Y si no, lo que hacemos es generar un vecino al que llamaremos SX y evaluamos cuál es la diferencia en términos de coste con respecto a la solución inicial de la que hemos partido S o de la que, con la que hemos iniciado la iteración actual. Entonces, si la diferencia es negativa, es decir, si este movimiento representa un ahorro de coste, una reducción de la longitud de la ruta, lo que hacemos es aceptar como válido esa solución. Y si es que no, si es que ese incremento es positivo, es decir, hemos aumentado el coste con la solución a la que hemos accedido, lo que hacemos es generar un número aleatorio entre 0 y 1 y comparar ese valor con este valor, con la exponencial del menos incremento del valor absoluto del coste partido por la temperatura. Y si es más pequeño, pues el valor aleatorio que hemos generado previamente, damos por buena la solución. Es decir, aceptamos el movimiento de empeoramiento. Y si no, no lo aceptamos como válido y volvemos a iniciar el ciclo y comenzamos otra iteración generando un nuevo vecino y haciendo exactamente lo mismo. Conviene notar que la probabilidad de aceptación viene dada por esta expresión, la exponencial de menos la modificación de la función objetivo en términos absolutos partido por la temperatura. O lo podemos poner directamente como 1 partido por esta exponencial quitándole el signo menos al exponente. Entonces, nos podemos fijar en que si la temperatura es alta, el cociente, este incremento de c partido por t, es bajo. Estamos elevando a un número pequeño y estamos dividiendo 1 por un número pequeño. Es decir, obtenemos una probabilidad alta. Alternativamente, si el incremento de la función objetivo, es decir, el empeoramiento es alto, ¿vale? Quiere decir que este cociente, incremento de c partido por t, es grande, e elevado a un número grande es un número grande y 1 partido por un número grande da lugar a un número pequeño, la probabilidad es pequeña. Entonces, obtenemos lo que deseamos, es que al principio, cuando la temperatura es alta, la probabilidad de aceptación de un movimiento de empeoramiento es alta. Y si el movimiento representa un empeoramiento significativo, incremento de C es alto, entonces la probabilidad de aceptación es bajo. Aquí tenemos algunos números que dan cuenta de este fenómeno. Entonces tenemos 3 valores de temperatura, 1000, 100 y 10, y dos valores del incremento de C, 100 y 10. Entonces, si observamos estos 3 valores aquí, vemos que un empeoramiento de 100 es mucho más probable que lo aceptemos cuando la temperatura es de 1000, es decir, lo aceptaremos en el 90% de las ocasiones, y es muy poco probable que lo aceptemos cuando la temperatura es 10. Y entre medias tenemos cuando la temperatura es 100, que tenemos un 37 casi por ciento de probabilidad de aceptación para un movimiento de empeoramiento de 100. Si nos fijamos aquí, tenemos las mismas temperaturas, pero un movimiento de empeoramiento de 10. Entonces podemos comparar la primera de las filas con la primera de las que tenemos en el segundo grupo, y para la misma temperatura 1000 es mucho más probable, 99% de aceptación, si el empeoramiento es de 10, mientras que es de 90 si es de 100. E igualmente ocurre con el resto de filas. Cuando tenemos la temperatura de 10, un empeoramiento de 100 era muy poco probable que lo aceptásemos, pero un empeoramiento de 10 tiene una probabilidad de aceptación del 36%. Entonces, parte de la tarea que hay que realizar cuando se desarrolla un algoritmo de este tipo es calcular bien cuáles son las temperaturas con las que va a operar el algoritmo y que sean consistentes con los posibles valores de empeoramiento de la función objetivo. Y por último quiero señalar que estamos trabajando con una temperatura que va a ir disminuyendo. Hay diferentes formas de hacer disminuir la temperatura. En cualquier caso, tenemos que seleccionar la temperatura inicial, la temperatura final y cómo en cada iteración esta va a disminuir, que puede ser multiplicándole por un factor que esté entre 0 y 1, restándole una cantidad o con algún otro tipo de mecanismo que haga que la temperatura disminuya, para que este efecto se ponga de manifiesto a lo largo del proceso de búsqueda. Y este es el aspecto que tiene el flujograma en términos del algoritmo de Visual Basic con el que vamos a trabajar a continuación. Lo que haremos será leer los datos, inicializar el algoritmo,
entre otras cosas, daremos un valor inicial a la temperatura, generaremos una solución inicial que llamaremos S, CVRR, current en inglés, porque el código está en inglés, y daremos 1 a la iteración 1, al contador de iteraciones que nos permite saber en qué iteración estamos. Si la temperatura está por debajo de la temperatura final, nos hemos ubicado en un punto en el que ya tenemos que finalizar, y si no, lo que haremos será generar un vecino, calcular su distancia. Evaluaremos si aceptamos ese vecino conforme a lo que hemos visto antes, y si es que sí, daremos como nueva solución actual current a la que era eligible, este elect here aquí representa eligible, y si no aceptamos el vecino, pues no tenemos que actualizarlo. En cualquier caso, actualizamos ese asterisco que representa la mejor solución que hemos obtenido hasta ahora. Actualizamos la temperatura, el número de iteraciones, que se incrementa en una unidad, y escribimos la solución. Estos textos en naranja corresponden a dos funciones que luego veremos en el código. Uno, que nos permitirá calcular la función objetivo, es decir, la distancia correspondiente al nuevo vecino. Otro será una función que invocaremos para decidir si aceptamos o una solución. Y por último tenemos un procedimiento que lo que hace es escribir la información para luego representarla gráficamente.